La guerra de la Tercera Coalición, agosto de 1804, se ventiló entre Inglaterra, Austria, Rusia, Suecia y Nápoles de una parte, y de la otra Francia y su satélite España, mantenida al lado de Napoleón por la imbecilidad de Carlos IV y la ambición del favorito Godoy. Es característico de Pitt, que fue el principal arquitecto de la coalición, que proyectase, cuando ya la guerra había terminado y la victoria fue obtenida, convocar un congreso para organizar un sistema federativo a fin de mantener la paz de Europa. Napoleón también tenía un plan de reorganización de Europa como una comunidad de pueblos ilustrados, pero no libres, bajo la hegemonía francesa, y hay todavía algunos partidarios de la unidad europea que aún lamentan que sus sueños se frustrasen. La campaña había de inaugurarse con la invasión y conquista de Inglaterra. En aquella isla tan próxima, tan misteriosa, Napoleón esperaba encontrar una población oprimida, ávida, una vez que el ejército francés de liberación estuviese en ella, de sacudir el tiránico yugo de Jorge III, lo mismo que sus colonias americanas habían podido realizar también con ayuda francesa, aún no hacía 30 años. En Santa Elena dijo que la Canel de Londres le hubiera recibido con entusiasmo y que hubiera establecido con aclamaciones generales repúblicas en Inglaterra y en Irlanda. No tenía idea de la cohesión social del pueblo inglés, ni de su recientemente adquirida fuerza industrial. Si hubiese podido presenciar los enérgicos preparativos del gobierno inglés o la reacción patriótica del pueblo, hubiera comprendido que Inglaterra jamás podía convertirse en una isla francesa como Olerón o Córcega, y que, graves como eran los riesgos del paso del canal, hubieran sido mayores los peligros que aguardaban al invasor en las dunas y en los campos de Kent. El estrecho canal nunca fue cruzado. Un ejército de 210.000 hombres se reunió en grandes campamentos a lo largo de la costa del Mar del Norte y del canal, esperando por espacio de 2 años la orden de embarque. La señal no llegó. Nelson vigilaba la flota de Tolón. Cornwallis bloqueaba Brest. Todos los escuadrones franceses o españoles se hallaban bajo la inmediata observación de un enemigo tan lleno de confianza, por razón de su superior pericia y fuerza, como su adversario estaba abatido. Resultó de ello que no se realizó la única eventualidad sin la cual toda la empresa estaba condenada al fracaso. Napoleón no era capaz de concentrar en el canal durante 12 horas una flota suficientemente fuerte para proteger el transporte y el desembarco, ni de un pequeño destacamento de tropas, pero solo cuando le llegó la noticia en agosto de 1805 de que Villeneuve, que mandaba la escuadra franco-española, había vuelto a cobijarse en el puerto de Cádiz, abandonó el emperador toda esperanza. La columna que en Boulogne todavía conmemora su gran ambición recuerda al mismo tiempo la heroica vigilancia de los marinos ingleses, viviendo frugalmente de galletas enmohecidas o de puerco salado, y en todo tiempo dominando el mar sereno o tempestuoso con sus azotados castillos de roble, para que la independencia de Inglaterra y con ella la libertad de Europa fueran mantenidas. En un día gris de otoño, 21 de octubre de 1805, cuando todo peligro de invasión había pasado y Napoleón se encontraba lejos, en el corazón de Baviera, Nelson obtuvo la victoria que aniquiló a Villeneuve y que hasta el fin de la guerra estableció la indiscutida superioridad británica en el mar. Atacando en doble columna con 26 veleros de línea, destruyó las combinadas flotas de Francia y de España, que habían salido del puerto de Cádiz para su ruina. El heroísmo de los marinos españoles mandados por Gravina y Churruca, que murieron en la refriega, no sirvió de nada ante la incapacidad de Villeneuve y el genio de Nelson. Pero la victoria de Trafalgar, aunque colocó las colonias francesas y españolas a merced de la escuadra británica, no fue un día de alegría para la nación, pues Nelson había caído en la refriega y nutridas fuerzas austríacas mandadas por Mack, un general del que mucho se había esperado, había capitulado en Ulm, 20 de octubre de 1805, solo un día antes, al ser cercado por los franceses. Capítulo 35. El bloqueo continental. Los planes navales de Napoleón fracasaron, pero el fracaso fue seguido de una sorprendente sucesión de victorias, 1805-1807, en Ulm y Austerlitz, en Jena y Friedland, que obligaron primero a Austria y luego a Prusia a firmar una paz ignominiosa, y por un arreglo hecho en Tilsit por Napoleón y Alejandro I de Rusia establecieron la hegemonía del imperio francés en Europa central. En la historia no hay milagros, pero el resultado de las campañas de 1805 y 1806 y 7 en el paisaje político tiene, por lo inesperado y completo, algo que parece milagroso.
Como en todas las ocasiones, Napoleón se aprovechó de los errores militares de sus adversarios, el más grave de los cuales fue la decisión de los austríacos y rusos de presentar batalla en Austerlitz, diciembre de 1805, antes que los prusianos hubiesen lanzado sus fuerzas a la guerra y se hallasen en situación de amenazar las comunicaciones del emperador. Además de este sorprendente error de juicio militar, en esta como en otras coaliciones hubo una fatal debilidad, resultado de una larga tradición de diferencias políticas entre los principales aliados. Entre prusianos y austríacos no había gran amistad, habiéndose retirado de la guerra de 1795. Prusia, bajo el irresoluto gobierno de Federico Guillermo III, no tenía prisa de perder las ventajas positivas que había sacado de una política de neutralidad pacífica, y solo bajo la presión especial del zar y como consecuencia de la violación de su territorio por el ejército del Rin, cuando marchaba hacia el sudoeste sobre Ulm, se decidió ofrecer, bajo pretexto de neutralidad armada, una apariencia de oposición. Era ya demasiado tarde y los austríacos quedaron fuera de combate en Austerlitz, 22 de diciembre de 1805, antes que el ejército prusiano estuviese listo para intervenir. Durante estos años de fulminantes victorias, la diplomacia de Napoleón, aunque mostró infinita habilidad y astucia, puede ser objeto de serios reproches. Francia necesitaba un amigo, Talleyrand, un buen europeo y un exacto apreciador de los pesos y medidas diplomáticos, pensó que este amigo podía ser Austria. Después de Ulm y de nuevo después de Austerlitz, el astuto ministro de Negocios Extranjeros acusó a su ambicioso señor para que emprendiese una política de conciliación, por la que Austria pudiese engrandecerse en los Balcanes como compensación por las pérdidas que tendría que aceptar en Italia y en Occidente. Napoleón prestó oídos sordos a estos consejos, incluso el Tratado de Presburgo, 26 de diciembre de 1805, que arrebataba a Austria 3 millones de habitantes y entregaba a los leales tiroleses a Baviera, le pareció demasiado indulgente. No conocía medida en la manera de tratar a un enemigo derrotado y solo era capaz de someterle a una humillación extrema que había forzosamente de incubar un apasionado sentimiento de venganza. Las humillaciones impuestas a los prusianos fueron todavía peores. No es ciertamente airoso para una nación que se respeta verse obligada por una potencia extranjera a saquear a un vecino amigo con el que no tenía motivo de disputa. Y a este señalado sacrificio de su honor tuvieron que someterse los prusianos después de Austerlitz. Napoleón les requirió para que tomaran Hannover y declarasen la guerra a Inglaterra. Tratado de Schönbrunn, 15 de diciembre de 1805, cosa que los prusianos honrados encontraron vergonzosa. Cuando poco después se supo en Berlín que se había ofrecido secretamente Inglaterra, agosto de 1806, devolverle Hannover hasta el gobierno de Federico Guillermo III, que había codiciado Hannover y soñaba con jugar un papel decisivo en el mundo germánico, cambió de actitud, sintiendo como una traicionera afrenta a la conducta de Napoleón. Prusia declaró la guerra y sufrió la derrota en los campos de Jena y de Austerlitz. En Tilsit, 8 de junio de 1807, el vencedor, insensible a las elocuentes súplicas de la reina María Luisa, impuso el castigo mayor que estaba en su mano infligir, sin llegar al aniquilamiento absoluto. Con provincias prusianas sustraídas al reino se equipó en el este un ducado de Varsovia bajo el rey de Sajonia y en el oeste un reino de Westfalia bajo Jerónimo Bonaparte, con objeto de mantener en jaque al derrotado adversario. Indemnizaciones aplastantes, un oneroso ejército de ocupación y una estricta limitación de las fuerzas armadas del país completaron la sumisión de aquel fuerte y valeroso pueblo. En Santa Elena, Napoleón todavía lamentaba su lenidad, contumaz en la falaz ilusión frecuente entre los conquistadores de que una nación vencida puede ser destruida por completo. Entretanto, Alejandro I, el amable, entusiasta y nuevo amigo de Tilsit, pareció ofrecer a Napoleón ventajas más sólidas que cualquiera que pudiesen derivarse de una alianza prusiana o austríaca. El zar reconoció públicamente las conquistas de Napoleón y en artículos secretos y obligó, si Inglaterra declinaba la mediación de Rusia, a adherirse al bloqueo continental y a obligar a Dinamarca, Suecia, Portugal y Austria a combatir el comercio inglés. Con tan poderosa ayuda, Napoleón esperaba consolidar su dominio en Occidente. Se hallaba en el cenit de su fortuna, libertando, como por milagro, con la victoria decisiva de Friedland, junio de 1807, de 1000 peligros. Austria y Prusia se hallaban a sus pies. Rusia era su aliada, Pitt en el sepulcro. ¿Era posible que los isleños con el duque de Portland se atreviesen a negarle la paz?
Pero los isleños eran muy intratables. Enterado de las cláusulas secretas de Tilsit, George Canning, el joven ministro de Negocios Extranjeros del gabinete de Portland, se apoderó de la flota danesa en Copenhague, septiembre de 1807, antes de que cayera en manos de los enemigos. Con este ataque odioso contra una nación débil e inocente, Canning terminó la obra de Nelson en Trafalgar y aseguró para su país el dominio indiscutido del mar. El bloqueo continental, que desde entonces fue la única arma contra Inglaterra que pudo disponer Napoleón, envolvía, si había de hacerse efectivo, el control político de Italia y España. De estos dos países latinos, Italia ofrecía un problema mucho más sencillo que el del altivo y obstinado nacionalismo de España. El hecho de ser Napoleón de sangre y lengua italiana le hacían simpático a aquel pueblo que, a despecho de sus inveteradas divisiones políticas, acariciaba un sentimiento de orgullo nacional. Además, Italia, a diferencia de España, estaba acostumbrada desde antiguo a las invasiones desde el norte. Si el dominio francés era forastero, no era menos extranjero que el austríaco o el español que lo habían precedido, y en cambio era más congenial. En las inquietas ciudades de Lombardía, las ideas avanzadas de la Revolución Francesa habían convertido a muchos antes de que las harapientas legiones de Bonaparte irrumpiesen en la llanura lombarda. Italia, pues, estaba poco preparada moralmente para resistir a Napoleón. No poseía ni una monarquía nacional, ni un ejército nacional, ni siquiera una tradición nacional. Cuando quedó quebrantada la resistencia austríaca en el norte, como sucedió después del doble golpe de Marengo y Austerlitz, no fue sino una sencilla operación expulsar al débil rey Borbón de Nápoles y establecer gobiernos franceses en Florencia y Roma. La exclusión de las mercancías inglesas de los puertos italianos fue, aún entonces, una política que encontró muchos obstáculos, como, por ejemplo, ataques dirigidos desde Sicilia con la ayuda británica, pero, con todo, de posible efectividad con los recursos que Napoleón tenía a su disposición. La dificultad más seria era la moral. La puntual ejecución del bloqueo italiano envolvía una ruptura con el Papa Pío VII, un hombre genial que tenía plena conciencia en la importancia de conciliar el sentimiento católico en su vasto imperio. Fue un grave error de juicio que, antes que tolerar la neutralidad del Vaticano, Napoleón prefiriera deportar y encarcelar al Papa. Mayo de 1809, anexionar sus territorios, incorporarlos al sistema departamental del Imperio francés. Probablemente los italianos eran el menos religioso de todos los pueblos mediterráneos, pero el pontificado era una de las glorias históricas de su país y se sintieron ofendidos por su humillación. Entre los errores graves cometidos por Napoleón, ninguno estaba destinado a minar tan profundamente la fábrica de su poder, no solo en Italia, sino en todo el mundo católico, como la afrenta gratuita a la Santa Sede y a la tradición romana. Mientras se desarrollaba la violenta disputa con el Papa, Napoleón lanzó su ataque a España, el país más religioso de Europa, el menos amigo de innovaciones eclesiásticas, y a pesar de su gobierno débil, inglorioso y mal consolidado, altivo y quijotescamente patriótico. Napoleón lo rechazó, a pesar de que conocía el carácter general del país, la geografía y el clima de la península ibérica, las dificultades que oponían a un invasor desde el norte, todo su sistema de montañas y de ríos, y cómo en su alta meseta central, unas veces agostada por el calor tórrido y otras heladas con el soplo de un viento ártico, ningún ejército podía pensar en mantenerse sin una intendencia adecuada a todas sus necesidades. Pero más grave que el sol y las heladas, que los ríos, montañas y páramos, era el obstáculo que ofrecía la psicología del pueblo español. Los españoles se mantenían aparte de la vía general de Europa, tenían diferentes ideales, distintos pensamientos, diversas costumbres, una cierta negligencia, en parte consistente en orgullo, en parte en indolencia, había dificultado el desarrollo de las formas de prosperidad material que no todas partes se creían favorables a la curiosidad intelectual y al espíritu de empresa. Solo una parte del territorio era cultivada. A pesar de su vasto imperio ultramarino, España no poseía una verdadera flota mercante. Hasta el comercio mediterráneo de cabotaje estaba en gran parte en manos de extranjeros. La ignorancia era general y la pobreza no era desdeñada. La filosofía emancipadora del siglo XVIII no atraía a los campesinos y monjes, a los sacerdotes y vagabundos, a los contrabandistas y pícaros que constituían la mayor parte de la población de España. Un monarca ilustrado como Carlos III, 1759-1788, el mejor de los reyes borbónicos, que expulsó a los jesuitas, suprimió los toros y trató de estimular las lánguidas industrias del país, lejos de haber contraído méritos con sus saludables reformas ante sus contemporáneos, fue precisamente a causa de ellas el objeto de su cordial disgusto.
A su muerte, en 1788, el oscurantismo, que nunca había sido desarraigado de las provincias, pronto recobró su fuerza en el país, y el gobierno. Puede imaginarse, por tanto, cuánto repugnaba a España la idea de una filosofía extranjera antipapal impuesta por las bayonetas de Francia. Los españoles no se preocupaban por los derechos del hombre y en cambio tenían puesto todo su afecto en la religión católica y en sus costumbres locales. La tabla de valores de Europa decía poco a aquella altiva y austera nación de individualistas para los que la iglesia significaba más que la ciudad que la provincia, esta que el reino, y el reino más que todo el resto del mundo. El poderío de Napoleón les impresionaba tan poco que una pequeña provincia como Asturias, con una fuerza armada de 18.000 hombres, no vaciló en levantar el pendón de la insurrección contra el imperio francés y en aliarse para ello con Inglaterra. Y es también simbólico el gesto del alcalde del pequeño pueblo de Mostales al declarar la guerra a Napoleón después de los sucesos del 2 de mayo. El hecho de que Madrid, que era el nudo central de comunicaciones, estuviese ocupado por los franceses por espacio de varios años no importaba nada a los andaluces del sur, a los gallegos del oeste o a los catalanes de la costa oriental, para seguir luchando impertérritos. Los españoles no luchaban teniendo en cuenta un cálculo de probabilidades. A menudo fueron derrotados por generales franceses, pero nunca se sintieron abatidos ante el prestigio francés. Aunque sus ejércitos estaban mal provistos de cañones y de caballería, aunque su disciplina era deficiente y a menudo se desmoralizaron, fueron siempre maestros en la guerra de guerrillas, tan adecuada a su país. Los franceses tuvieron siempre enfrente un enemigo fiero y tenaz que se les escabullía, y en sus largas comunicaciones desde los Pirineos a Madrid jamás se vieron a cubierto de un tiro, una puñalada o una emboscada.